esta será tan grande. No. Hola a todo el mundo, buenos días a todas y a todos. No sé qué tal se escucha así, no tenemos micrófono, la sala es bastante grande, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Bueno, mi nombre es Silvia, vamos a empezar este simposio de filosofía feminista con la primera mesa. Este simposio os cuento que está vinculado, está relacionado a un proyecto de investigación que se titula Potencialidades en los feminismos contemporáneos para repensar la subjetividad, el poder y la violencia, que es un proyecto de investigación del Departamento de Filosofía y el doctorado en Estudios Críticos de Género de la Universidad Iberoamericana. En ese proyecto os cuento, porque están colaborando, por supuesto, otras personas detrás, están también las compañeras Rita Cantó, Michi Robles, que está por aquí en alguna parte, allá, y luego están también las estudiantes Noemí García, Mayanín Cazares y Astrid Schul, que nos están apoyando con todo en todo momento. Bueno, la primera mesa de hoy van a estar con nosotras Siobhan Guerrero. En segundo lugar va a hablar Diana Aletia y Álvaro Carvajal. Después hay Cintia Martínez. Perdón, que estamos así un poco con las prisas. Voy a hacer una presentación muy breve de ella, solamente deciros que este proyecto de investigación y la necesidad de este simposio tiene que ver con el hecho de que estamos convencidas o tenemos la convicción de que en el momento de crisis que estamos habitando, los aportes del pensamiento feminista son fundamentales para no solamente buscar o encontrar alternativas, sino también pensar de otro modo, empezar a cuestionarnos o interrogar qué significa pensar y cómo es que podemos pensar de modo diferente. Esa es la apuesta de este simposio y bueno, nos gustaría que esto fuese un espacio de diálogo abierto, un espacio participativo en el que podamos estar construyendo también cierta red, ¿verdad?, a lo largo de estos 2 días que vamos a estar juntas y juntos, hoy y mañana. Bueno, con esto le doy la palabra a Siobhan Guerrero, que es doctora en Filosofía de la Ciencia por la UNAM. Actualmente es investigadora en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, en el CEICH de la UNAM. Asimismo, es cofundadora del Laboratorio Nacional de Diversidades y parte del Consejo Consultivo Honorario de la Rectoría General de la UAM, integrante del Comité Editorial de la revista Debates Feministas y de la Asamblea General del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, pues con esto le cedo la palabra y el micrófono. Ay, no. Bueno, pues gracias a todas y a todos y gracias a Silvia por organizar esta mesa y a todo su staff que también nos ha estado apoyando. Vengo con el corazón trans, como pueden ver. Y antes de entrar a tema, quisiera hacer una invitación. El Laboratorio Nacional de Diversidades, el lunes 26, allá en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, de 9:30 a 2:30, va a tener un foro sobre protocolos de equidad de género en las universidades, y donde van a presentar personas de distintas universidades para ver los alcances y las limitaciones de los protocolos. Y bueno, les hago extensiva la invitación. Y entro a tema. Lo que yo voy a presentar hoy es algo que he estado trabajando con una amiga y colaboradora, Lea Muñoz, que está sentada allí. Y no nació originalmente como una preocupación académica, sino como un acto de pensar nuestras transiciones y lo que nos íbamos encontrando. Entonces, a pesar de que suene muy académico, en realidad viene de una cuestión muchísimo más cercana a cómo habitar el cuerpo trans. Y bueno, básicamente la charla se llama Transtestimonio, Diagnosis y Autoconocimiento, y quiero empezar dando un poco de contexto. Lea y yo hemos estado trabajando lo que llamamos la ontopolítica del cuerpo trans. El término ontopolítica es un término acuñado originalmente por Anne-Marie Moll, que ella es una holandesa que se dedica al tema de precisamente el estudio del cuerpo, pero no el estudio del cuerpo como representación, sino precisamente el cuerpo como una entidad material e histórica. Y en función de esto es que ella habla precisamente de una ontopolítica, porque dice que al cuerpo no lo podemos pensar solamente como una ontología, sino precisamente como una política ontológica, es decir, cada aseveración ontológica acerca de lo que el cuerpo es, en realidad está atravesada por una serie de consideraciones políticas acerca de cómo podemos y cómo queremos pensar al cuerpo.
La noción de ontopolítica aplicada al cuerpo trans la usamos porque lo que nos interesa en cierto sentido es recalcar la idea de que el cuerpo y en general los cuerpos, las identidades, las subjetividades, son ejemplos de lo que Ian Hacking denomina ontologías históricas. Ian Hacking lo hace, sin embargo, desde una perspectiva mucho más nominalista, pero el punto central que nos gusta retomar de Ian Hacking es que no estamos solamente ante una historia de las representaciones, lo que sería una epistemología histórica, sino que estamos ante la historicidad misma de lo ontológico, y en ese sentido habría una historicidad fuerte la manera en la que surgen, devienen y se transforman no solo las subjetividades y las identidades, sino los cuerpos mismos en su materialidad. En ese sentido, consideramos que una manera afortunada de pensar la ontopolítica del cuerpo trans es retomando la noción de controversia de Bruno Latour. Bruno Latour, como saben las personas que están familiarizadas con su trabajo, ha afirmado que la construcción de hechos científicos es el producto precisamente de controversias, donde se generan redes de actantes, que son tanto actantes humanos como no humanos, y que la red que logra reclutar, digamos, más alianzas es la que de alguna forma logra estabilizar un hecho científico. Lo que querríamos decir es que en la historia de la psiquiatría, de la sexología y en general de las ciencias médicas en las que se dio, digamos, origen al sujeto trans y al cuerpo trans, no solo se estabilizó un hecho científico, no solo de alguna manera se cerró una controversia que produjo un hecho científico, sino que produjo precisamente una ontopolítica, en este caso la ontopolítica del cuerpo trans, y que en este proceso habrían estado jugando un papel importante los discursos, las instituciones, pero también las tecnologías. Y ojo, esta no es una historia, digamos, de un determinismo tecnológico, donde los avances en la tecnología, por ejemplo, en lo que se llaman tecnologías neumorales o quirúrgicas, no es una historia donde estas tecnologías hicieron posible al cuerpo trans en solitario, sino que esto también ocurrió porque surgieron nuevos discursos donde empezó a ser posible pensar algo así como la identidad de género. Y también aquí hay que decir, por supuesto, que hubo una participación importante de los propios sujetos trans, y con esto no estamos afirmando su preexistencia, sino que precisamente, y esto se ve sobre todo en la República de Weimar, hubo personas que en sus diálogos con gente como Magnus Hirschfeld ayudaron a coproducir precisamente al sujeto trans. Creemos que nos encontramos en un momento donde esta ontopolítica histórica del cuerpo trans se enfrenta a 3 puntos de inflexión importantes. El tema de las infancias, con la controversia actual de si existen o no infancias trans. El tema de la no patologización, y es que en cierto sentido el cuerpo trans nació, por supuesto, igual que las corporalidades y subjetividades LGBT, de una ontopolítica patologizada. Y así como las otras subjetividades y corporalidades han ido despatologizándose, hoy el movimiento trans está tratando de hacer lo propio con el cuerpo trans. Y por supuesto, uno de los puntos de inflexión que también nos parece importante es la controversia dentro del feminismo en torno a la coherencia misma del sujeto trans, porque hay críticas de una parte del feminismo que ha de alguna manera afirmado que el sujeto trans implica la reificación de los roles de género. Creemos en ese sentido que esta discusión también va a ser un punto de inflexión para el sujeto trans, y que la subjetividad que emerja de este tema de las infancias, de la no patologización y de esta controversia será un sujeto trans radicalmente distinto al sujeto que vimos nacer en el siglo XX. Ahora bien, lo que queremos hacer en este trabajo es defender desde una postura transfeminista la autonomía del sujeto trans ante, digamos, las instituciones y discursos que lo vieron nacer, que son estas instituciones médicas y patológicas. Y como parte de este argumento en favor de la autonomía del sujeto trans, queremos hacer una crítica a las epistemologías imperantes. Y para eso queremos usar el trabajo de Miranda Fricker, que es una epistemóloga a la que yo he venido leyendo ya varios años y a la que respeto muchísimo. Me gusta en especial la noción de injusticias epistémicas que ella ha acuñado y que ella divide en injusticias hermenéuticas e injusticias testimoniales.
La razón por la que la noción de injusticia epistémica nos parece importante es porque Miranda Fricker afirma, por ejemplo, que uno de los principales obstáculos para lidiar con la injusticia es que muchas veces no tenemos ni siquiera las herramientas conceptuales para reconocer que estamos viviendo una injusticia. Esto es una injusticia hermenéutica. Y cuando de hecho tenemos estas herramientas, a veces no tenemos la capacidad de ser escuchadas. Esto es una injusticia testimonial. En ese sentido, queremos tomar estas dos nociones para decir que la epistemología imperante producida por la medicina ha producido una serie de injusticias hermenéuticas y testimoniales sobre el sujeto trans. Y para eso, Lea y yo hemos acuñado el concepto de cis-heterofenomenología. Este concepto se lo hemos robado cínica y descaradamente a Damasio, que acuña el concepto de heterofenomenología para dar cuenta de algo que pasa en ciencias cognitivas y en neurociencias. Y es una experiencia heterofenomenológica donde el neurocientífico de alguna manera construye una fenomenología, pero no en primera persona, sino una fenomenología en tercera persona, a la cual tratará de correlacionar con una serie de bases neuronales o cerebrales. Por supuesto, en la noción de heterofenomenología, la noción original de hetero era otro. Lea y yo la hemos tomado para que funcione, por supuesto, para que nombre hetero, como también heterosexualidad, y cis-heterofenomenología, para señalar que la medicina, de alguna manera, la sexología, ha producido una serie de relatos sobre el cuerpo trans, donde el cuerpo trans es pensado desde una posición cis-heterosexual, donde, por supuesto, es pensado como un sujeto patológico y como un sujeto que requiere una tutela médica para ser restituido a una especie de condición funcional, precisamente bajo una tutela, una medicalización y una medicamentación por parte de la medicina. Esto genera además una relación alienada con el propio cuerpo, pues precisamente se moviliza la narrativa del cuerpo equivocado, una narrativa donde, por supuesto, aprendemos a presentarnos como sujetos trans al decir que tenemos un cuerpo equivocado. Y esta es una narrativa que quiero enfatizar que tiene una serie de costos afectivos muy altos y no es la única, pero quizás es la más conocida, precisamente porque la manera en la que ha funcionado y sigue funcionando en muchos lados la tutela médica implica que el médico te diagnostica y el médico es quien valida tu identidad y el médico es quien valida tu autocomprensión. En ese sentido es que consideramos que hay una injusticia hermenéutica, porque no es sino a través de las categorías de la medicina el que puedes pensarte, pero estas categorías generan una alienación con respecto al propio cuerpo y un desprecio del propio cuerpo. Pero además hay una injusticia testimonial, porque si tú tratas de resistir y decir que no te identificas con todo lo que el discurso médico quiere, no se te escucha. A título personal cuento simplemente una anécdota. Yo me tuve que pelear durante meses con un sexólogo, hasta que hubo un punto donde le dije, oiga, yo trabajo en departamentos feministas, no espere que mis referentes de lo femenino sean los mismos. Dependiendo de nuestras identidades disciplinares, tenemos también distintas maneras de comprender lo que es ser una mujer. Y me costó mucho trabajo convencer al sexólogo, porque me decía, ¿y usted por qué no se pinta, no? ¿Qué le pasa, no? ¿Por qué no se peina? Bueno, pues ¿qué le digo? Si viera que en donde yo trabajo nadie se peina, no se sorprendería usted, ¿verdad? Entonces, esta noción de cis-heterofenomenología la usamos justamente para nombrar el tipo específico de injusticias hermenéuticas y testimoniales que genera la medicina y que consideramos que expropia al sujeto trans de su propia experiencia. En contra de eso, querríamos defender una postura que restaure la primacía y la autoridad de la primera persona. Y para eso hemos comenzado a pensar lo que llamamos las epistemologías de la identidad de género, que cuando empezamos a investigar esto, suponíamos que íbamos a encontrar una gran cantidad de trabajos, nos encontramos únicamente con 2, pero afortunadamente coincidían en la importancia de usar el trabajo también de Miranda Fricker. Y sobre esto hemos ido construyendo un proyecto epistemológico que ha tomado elementos de la epistemología analítica, pero también de las distintas epistemologías continentales. En ese sentido, retomamos las nociones famosas ya en filosofía de re, de dicto y de se, que se usan en filosofía
para hablar de distintas maneras de referirnos a entidades y que luego se usan también para explicar situaciones donde alguien puede tener creencias aparentemente en tensión. Por ejemplo, alguien puede decir, Jorge es una persona muy respetable, y también puede decir, la persona que robó el banco es una persona execrable, y no sabe que Jorge es la persona que robó el banco. Parece que tiene creencias contradictorias. En realidad lo que pasa es que la primera creencia se formula de modo de re, aludiendo a la persona, y la segunda es de modo de dicto, aludiendo a quien sea que satisfaga una descripción. Hay un subtipo de enunciados de re, que son los enunciados de se, que hablan precisamente de una misma. Nos ha parecido importante enfatizar que muchos de estos enunciados se relacionan con una vía epistémica muy específica, que es la introspección o el autoconocimiento. En filosofía de la mente se ha recalcado por parte de autores como Jae-Won Kim que este tipo de epistemología del autoconocimiento a través de la introspección tiene dos propiedades que son importantes y que retomaré en lo que queda de la exposición. La primera es la de la incorregibilidad y la segunda es la de la autointimidad. La noción de incorregibilidad no quiere decir que seamos infalibles ante las creencias acerca de nosotras mismas. Lo que quiere decir es que las creencias que tenemos acerca de nuestra intimidad psíquica, por decirlo de alguna manera, no pueden ser corregidas por nadie más. Solo nosotras sabemos nuestra identidad de género o nuestra orientación sexual, porque solo el sujeto tiene acceso en primera persona a esto. Y en ese sentido es que la noción de incorregibilidad está diciendo que la medicina vulnera la autonomía epistemológica de la primera persona al someter el autoconocimiento a la validación de un tercero, y además al hecho de comprarte un discurso que te permita precisamente adquirir este reconocimiento social. Con respecto a la noción de autointimidad, básicamente esta noción es una noción a la que regresaré un poco más adelante, pero entraña que aquello que de alguna manera sientes es algo que sabes. Con respecto a este punto, esto lo ponemos un poco más en duda porque no es claro que todo lo que sentimos, de hecho, nos quede claro que lo sabemos. En cualquier caso, nos parece que un sendero hacia la autonomía epistemológica del sujeto trans, es decir, la búsqueda de restaurar la autonomía de la primera persona, a través del rompimiento con la tutela y la diagnosis, requiere pues reconocer que esto es necesario, dado que como funciona ahora el discurso médico, lo que de hecho genera es una ortopedia y una homogeneización que nos obliga y que nos arroja a las personas trans, no solo a narrarnos como personas que vivimos en el cuerpo equivocado, sino a vivirnos a través, por ejemplo, de las famosas pruebas de la vida real, a través de feminidades o masculinidades ultraortodoxas, que probablemente no viviríamos si no fuera por una obligación del propio aparato médico. Ahora, también nos parece importante romper con la lógica de veridicción, y este es un término Foucaultiano, precisamente porque te obligan a construir una narrativa de tu propia vida en términos de una verdad y no necesariamente de un ejercicio de devenir. Una verdad que además se piensa fija, precisamente porque la medicina está construyendo un discurso donde las identidades de género, las orientaciones sexuales y en general los atributos esenciales de la persona se consideran fijos. No es aquí el punto para explayarnos acerca del origen de este fijismo, ya lo han hecho otros autores, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que han dicho que este fijismo tiene que ver con una serie de ficciones jurídicas de la continuidad de una persona que demandan los aparatos legales, pero también con las gramáticas de la raza de Estados Unidos, donde los rasgos se suelen pensar no solo como innatos, sino como invariantes a través de la vida, y que eso genera la necesidad, por supuesto, de acercarnos a la gramática de la raza a la hora de narrarnos como si fueran elementos inmutables, lo cual tiene una serie de costos a lo largo de la vida, porque en el acto de salir del closet como una persona trans, todo lo que se ha vivido antes queda entonces construido como falsedad o una experiencia inauténtica, lo cual tiene una serie de costos personales. Y además está, por supuesto, un debate accesorio, que es el debate de la niñez, precisamente porque la medicina comparte quizás un sesgo con la epistemología tradicional acerca de si el niño es un sujeto o la niña o la niña es un sujeto epistémico competente. Y parte de las controversias que estamos viendo alrededor de la infancia trans precisamente giran alrededor de este punto. Es la infancia y la adolescencia
un tipo de sujeto que sea epistemológicamente competente en un ejercicio de autocomprensión. Nosotras creemos que más que afirmar un rotundo sí, lo que tendríamos que hacer es inquirir acerca de los sesgos etaristas que la epistemología ha ido fabricando y distinguir además que no es lo mismo una cuestión, porque esta es una crítica que suele hacerse: ¿dejarías que tu hijo de 5 años escoja la carrera que quiere estudiar? No, porque dejar entonces que escoja el género con el que quiere vivir. Por supuesto, aquí hay una analogía falsa, porque no es una cuestión tan voluntaria como se está presentando en esta analogía, pero además hay una cuestión donde, por supuesto, el tipo de conocimiento del que se está hablando es radicalmente distinto. Uno es un autoconocimiento de la manera en la que un sujeto se está comprendiendo a sí mismo. El otro es un conocimiento sobre algo externo a este sujeto. Y esto lo decimos sin querer reificar, digamos, la distinción externo-interno como si fuera tan trivial. Pero bueno, nos parece en ese sentido, para resumir y empezar a cerrar, que restaurar la autonomía de la primera persona sí requiere romper con estos legados ortopédicos homogeneizantes, formulados en términos de fijismo y veridicción, y empezar a restaurar una noción de autonomía de la primera persona y del autoconocimiento como una experiencia en devenir, pero también entendiendo que esta es una experiencia que puede ser muchísimo más oscilante. Ahora, llegando a este punto sobre la defensa de la epistemología, parecería que puede tener un costo ontológico, precisamente porque el sujeto trans nace, ya lo decía yo al comienzo, precisamente su coherencia ontológica en el siglo XX nace precisamente a la luz del discurso médico. La pregunta es si la ruptura, digamos, de la epistemología que le acompaña no entraña también una suerte de amenaza acerca de la coherencia ontológica del propio sujeto trans. Y en ese sentido es que regresamos al tema de la autointimidad, no para afirmar que la identidad de género es algo de alguna manera privado o solipsista, sino quizás para decir que de alguna manera es una experiencia de pensarse y de narrarse con otras personas, y que de alguna manera la experiencia trans es una experiencia que se va fabricando en el irnos entretejiendo en narrativas que estructuran una vivencia fenomenológica. Y actualmente de esto no podemos hablar mucho, pero el proyecto que Lea y yo hemos estado desarrollando, que es más bien una especie de apuesta vivencial y no tanto académica, es empezar a pensar a la identidad de género de una manera fenomenológica, como una especie de orientación fenomenológica en el mundo y ante el propio cuerpo. Eso no quiere decir que sea inmaterial, y quizás el mejor ejemplo de esto tiene que ver con cómo cambian incluso las orientaciones hacia las propias enfermedades y a los posibles riesgos. Algo que le pasa a toda persona trans es que redescubre su cuerpo no solo con distintas lógicas eróticas y distintas lógicas de deseo, sino también con distintos riesgos. Por ejemplo, el cáncer de próstata deja de ser un riesgo importante y el cáncer de mama se vuelve un cáncer que te da mucho más miedo. En ese sentido es que no solo hay una reorientación fenomenológica en el mundo social, sino hay una reorientación fenomenológica ante la materialidad misma del propio cuerpo. Y si en ese sentido esta fenomenología está construida sobre las narrativas que entretejemos con otros, entonces quizás la apuesta para reclamar la autonomía sin la pérdida de la coherencia ontológica sea, por supuesto, la construcción de nuevas narrativas, narrativas que se centren ya no en el fijismo, sino en el devenir, y que permitan además la oscilación. En el tema de la oscilación, esto sería importante porque uno de los miedos que se tienen con respecto a las infancias y la niñez trans, por supuesto, es ¿qué pasa si cambian de idea? La respuesta tendría que ser, pues no pasa nada. Y muy probablemente personas que hayan vivido en ambos géneros sean menos violentas hacia los otros géneros, pues comprenden las vivencias que se viven, y en ese sentido quizás más que pensar que se ven amenazadas, digamos, en lo psicológico, quizás lo que tendríamos que permitir precisamente sean estas experiencias de oscilación, sin que por supuesto cada ruptura se viva como la anulación de todo lo que se ha vivido. Y ya para cerrar, simplemente estos relatos tendrían que ser no esencialistas, tendrían que ser pensados como relatos que constituyen ontologías sociales de una diferencia sexual, más no de una jerarquía sexual, para así de alguna manera salir airosas
de estos 3 puntos de inflexión, recobrando la autonomía y generando lo que Silvia Gil en esta mesa ha llamado una verdadera epistemología transfeminista de la ruptura. Muchas gracias.